Muy buenas tardes, hermanos. El Señor me los bendiga. El Señor me los guarde. Esperando que el Todopoderoso les llene de mucha bendición. Y vamos a compartir con el grupo de WhatsApp, por favor, para ver si los hermanos despiertan y se unen a el tema de esta tarde, que debemos estar apegados a las cosas de Dios para honra y gloria a nuestro Dios. Así que les invito, mis queridos hermanos, a compartir con el grupo de WhatsApp para que el Señor Todopoderoso nos guíe en esta tarde. Para que seamos uno con Cristo en esta tarde. Así que es muy importante, démosle tap a la pantalla, hermanos, para que el ritmo pueda ayudarnos a la prédica del Evangelio en este mundo, queridos hermanos. Bendiciones, Juan Carlos Portillo, y a todos los que van ingresando. Que el Señor los bendiga y los guarde inmensamente. Sabemos que estamos en tiempos de dificultad, muchas cosas pasan a nivel mundial, pero bueno, tenemos que con una mente nuestro Señor en todo momento y decir como Jacob: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Muy importante. Hoy vamos a hablar de algo que todos debemos hacer, y es preponderante hacerlo, mis queridos hermanos. Así que bienvenidos a todos y que el Señor les pueda bendecir inmensamente. Tapa para la pantalla, hermanos, tapa para la pantalla, por favor, para que el like pueda pues alcanzar lo que se quiere. Siempre los lunes venimos como medio fríos, como con pereza, no sé. Más bien los lunes debemos venir con las pilas más puestas, con más ganas, porque el Señor Todopoderoso está orando todos los días en nosotros y debemos hacer las cosas como a Él le gustan. Martes, lunes, a mí se me olvidó, gracias Vanessa, es martes, los martes, es que los lunes yo no abro, ¿cierto? Gracias por la corrección. Pero los martes venimos como tesos, como que venimos así, como medio flojos, como que nos hace falta la parte del lunes también. ¿Qué tal, hermana Norma, Natalia Contacto, Vanessa, Limones, y a todos los hermanos, la hermana Raque, bendiciones? Compartamos con el grupo y les decimos ya estamos al aire, para ver si se meten en algún momento, porque algunos son de grupo y ni se mueven de ahí. Y este es un tema muy importante, hermanos, para honra y gloria a Dios, pero primero quiero invitarlos a orar. Si no nos conectamos con Dios, no somos nada. Tenemos que conectarnos con el Creador, que es el Creador de todo, para que el Señor nos dé ayuda en los momentos difíciles, en momentos de problemas, en momentos de dificultad. El Señor siempre está con nosotros. Él prometió estar con nosotros hasta el fin de esta tierra. Así confiar en sus promesas y estar junto a Él todos los días de nuestra vida. ¿Qué tal, hermana Luz Gómez? Vamos a orar, hermanos. Poderoso buen Dios que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre, oh Señor. Te damos gracias, oh Padre Celestial, por el don de la vida, por el aire que respiramos y por todas las bendiciones que nos das, que aunque no las merezcamos, tú estás anuente a dárnoslas siempre. Por el sol que sale todos los días, por todas las cosas que están pasando, porque mediante todas estas cosas nos avisas que tu venida es inminente, oh Padre. Te damos gracias, Padre Celestial, por todo. Quédate con nosotros, llénanos de ti, oh Señor maravilloso, y ayúdanos, oh Padre, mediante tu Santo Espíritu, pues a predicar tu palabra, Señor. Que no me oigan a mí, sino te oigan a ti, oh Padre. Gracias, Señor. Bendícenos, guárdanos, perdona nuestras faltas, en el nombre poderoso y dulce de nuestro Señor Jesucristo.
Te pedimos estas cosas. Amén y amén. Vamos a buscar en el libro Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Dice la palabra de Dios. ¿Qué tal, Teodú? Bendiciones, y a todos los que van ingresando. Tap a la pantalla, hermanos, para que el like consiga más oyentes y más gente se beneficie de la palabra del Señor. Dice Jeremías 33:3. Vamos a buscarlo, los que siguen, los que necesitan. Saludos, hermana Meiva Montaño. Dios te bendiga. Jeremías 33:3 dice la palabra de Dios. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor nos pide que clamemos, pero también nos da la certeza que nos va a responder. En momentos de dificultad, el Señor nos responde. El Señor nos pide que clamemos. Y dice, y nos va a dar a conocer grandes cosas. Y eso es lo que Él hace. Cada día conocemos más y más de la palabra de Dios. Cada día que estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que no conocemos nada y que necesitamos conocer más. Y Él promete enseñarnos lo oculto, lo que no sabemos. Por eso es importante tener esta comunión con nuestro Dios todos los días. Pero la pregunta es clamar. ¿Clamas tú? ¿Qué es clamar para muchos? Muchos no saben qué es clamar. Algunos piensan que es llorar. Algunos piensan que es gritar. Algunos piensan muchas cosas, pero por lo general casi nadie sabe qué es clamar. Y hoy vamos a analizar esto. ¿Qué es clamar para ustedes? Vamos a ver qué es clamar para ustedes. ¿Qué es realmente clamar? Y mientras me van escribiendo para ustedes qué es clamar, vamos siguiendo con el tema. Porque para aprender qué es clamar necesitamos leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Lucas 18, 1 al 8. Lucas 18, 1 al 8. Nos habla el Señor Jesucristo con una parábola. Recordemos que las parábolas son cuentos ficticios para dar una enseñanza de algo. Es orar, dice Laura Morales. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Lucas 18, 1 al 8. Y aquí hay varios símbolos que tenemos que analizar y verlo. Es cuando estamos en angustia. Sí, todos tienen razón, pero no me han dicho realmente qué es clamar. Hay una palabra interesante aquí en esta parábola, en Lucas 18, 1 al 8, y vamos a analizarla. Dice la palabra de Dios, y no yo, dice, también le refirió Jesús una parábola, un cuento ficticio para dar una enseñanza, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre, dice. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Señor, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote
la paciencia, dice. Vamos a llegarlo hasta ahí para analizarla. Vemos que aquí se nos presenta un juez. La palabra de Dios dice en el Salmos que Dios es un juez justo y está contra el impío todos los días. Al Señor no le gusta el pecado y está contra el impío todos los días, dice la palabra de Dios en los Salmos. Por lo cual este juez, que aunque dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, es un símbolo de nuestro Padre Celestial. Y Dios, o sea Jesucristo, lo está presentando como juez. Que el carácter de Él no es así como este, porque Él es misericordioso. Pero aquí hay un juez que no temía ni siquiera a Dios. Pero dice que había una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y esa viuda representa no a un sistema religioso, sino a un remanente que clama a Dios día y noche, pidiendo justicia. Clamar a Dios es pedir justicia a Dios. Clamar a Dios es decirle: Señor, haz justicia en este mundo. Que tu justicia sea revelada, oh Señor. No la mía, sino la tuya, oh Padre. Eso es clamar, pedir la justicia de Dios. Y el adversario, pues, tiene como por símbolo Satanás, que quiere pisotear al remanente hoy en día y pisotear a muchas personas que quieren buscar de Dios en espíritu y en verdad. Y el adversario está en contra de esta viuda que representa al remanente hoy en día. ¿Y por qué esta viuda le era molesta? El juez dijo: le haré justicia. Y le hizo justicia. Ahora, porque le agotaba la paciencia, dice. Porque venía de continuo. Cristo Rey, ¿quién está hablando de Trinidad aquí? Yo ni siquiera soy trinitario. Así que no me venga con eso. Si no quiere que te... ¿verdad? Yo ni siquiera estoy hablando de este tema. No sé por qué la gente siempre me pregunta estas tonterías. Estoy hablando de un tema. En lugar de poner atención al tema para ver si se llena, está hablando otras cosas. O sea que este juez le hizo justicia porque esta viuda le era molesta. Porque le agotaba la paciencia. Y dice el Señor Jesucristo: y dijo el Señor, oíd lo que dijo ese juez injusto. ¿Y acaso Dios, que realmente Dios sí es justo, no hará justicia a sus escogidos? Y sus escogidos es un remanente que claman a Él día y noche. Se tardará en responderles. ¿Están entendiendo? El Señor Jesucristo nos está diciendo que Dios es un Dios justo. Bendiciones a todos los que van ingresando. Y que le va a hacer justicia a sus escogidos, al remanente. Así que si estás pasando por un momento de dificultad, si estás en una cama de hospital, si tienes algún hijo enfermo, si tu familia se ha ido en contra tuya, si ves indiferencia de parte de personas a las cuales amas, si ves dificultades en tu trabajo por parte de compañeros, si ves que hay pensamientos impuros en tu cabeza y quieres alejarte de todo eso, si tú quieres, clama a Dios y Él te responderá. Clama. Porque el remanente tiene una característica. El remanente fiel obedece a Dios.
guarda sus mandamientos. Y todas las personas que claman a nuestro Dios y guardan sus mandamientos están bajo el poder del Altísimo. Moran bajo la sombra del Omnipotente, mis queridos hermanos. Y el Señor no se va a tardar en responderte, sino que al tiempo de Él dará respuesta. Y cuando el Señor responde, responde bien, mis queridos hermanos. Yo lo creo, porque a mí me ha hecho justicia muchas veces, pero muchísimas veces. Pero yo tengo que tener paciencia, esperar su justicia y no tomar el toro por los cuernos, como algunas veces queremos ayudarle a Dios, como lo hizo Sara y Abraham en un momento, y se metieron en un problema. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y de noche? Una de las características de los escogidos del remanente es que claman a Él. Hay personas endemoniadas en tu familia. Hay personas que tienen problemas en tu familia. Clama. Clama. ¿Y por qué tu oración no es escuchada? La palabra de Dios dice: aquel que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración es abominable. Aquel que dice: amo a Dios, pero no quiero obedecer, están en problemas. Pero si tú eres parte de un remanente que te comporta realmente ante tu Dios, ante tu prójimo, usted clama y el Señor le responde. Y dice el Señor Jesucristo: os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto es lo que pregunta el Señor Jesucristo. ¿Tienes fe? Clama. ¿Amas a Dios? Clama a Dios. No te quedes tirado, enfermo, mal, sin clamar. Hay momentos en la vida, hermanos, en que estamos en un problema que no podemos salir de él, que no está en nuestras manos resolver ese problema. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Hay algo imposible para nuestro Dios? Dígame algo que no pueda hacer Dios, o el Padre Celestial, el Eterno, el Elohim nuestro. ¿Hay algo que no pueda hacer Dios? Todo lo hace nuestro Dios. Él todo lo puede hacer. Y entonces, ¿por qué dudamos? Que vienen pruebas. Dele gracias a Dios que vienen esas pruebas. Que vienen problemas. Dele gracias a Dios que vienen esos problemas. Porque está trabajando contigo, con tu carácter, con tu forma. Y te quiere ayudar. ¿Para qué? Para que tengas un carácter formado para ir allá. Cuando vayamos allá, dice que Él terminará la obra que comenzó en nosotros. Lo mortal se va a volver de inmortalidad. Este cuerpo mortal, que todo le duele a uno, se va a volver de inmortalidad. La corrupción, lo corruptible, eso es lo que dice la palabra de Dios, se va a volver en incorruptibilidad. Pero tienes que empezar a trabajar en ti. Dios te bendiga, Martin Monroy, y a tu esposa Chelita, y a tu hijo amado, y a toda tu linda familia. ¿Qué tal, Katia? Entonces el Señor promete darnos esa justicia. Y clamar es pedir la justicia de Dios. Clamar es exhibir una purificación en medio de una apostasía. Obtener vigor del proceso de la prueba. Eso tiene que ver con la
con el remanente, un carácter purificado. El clamar tiene que ver pedir la justicia de Dios, pero tú tienes que estar trabajando también en tu carácter. Los remedios de nuestro carácter somos nosotros los que vamos a tener que corregirlos. Somos nosotros. A veces que le decimos al Señor, Señor, cámbiame. Pero tú no haces el menor esfuerzo por cambiar. Señor, ayúdame. Pero tú no haces el menor esfuerzo por ayudarte. Señor, esto, y todo se lo pedimos a Dios. Y está bien. Pero tú tienes que hacer el esfuerzo por cambiar tu carácter, tu forma. No podemos ir a Dios rogando y, como dicen, con el mazo dando, ¿verdad? Ahora viene un tiempo de angustia, dificultoso. Vienen momentos difíciles para este mundo, mis queridos hermanos. Y los tiempos de apuro y de angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora, el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia le es concedido a todos nosotros, a fin de que nos preparemos para ese momento de prueba. Jacob, como les dije anteriormente, prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Todos los que se aferren a las promesas de Dios, como lo hizo Jacob, y que sean tan sinceros como él lo fue, tendrán tan buen éxito como él. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, los que siguen con el yo, el orgullo, los que no están dispuestos a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. Y cuando veo a veces, hermanos, hoy en día la cristiandad, cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios, como lo hizo Jacob. Jacob luchó con el ángel de Jehová. Dice que toda una noche prácticamente. Y cuando rayaba el alba, el ángel le dijo, suéltame. ¿Y qué hizo Jacob con su muslo desbancado, en problema? ¿Y qué hizo Jacob? ¿Y qué le dijo? No te soltaré hasta que me hayas bendecido. Y eso es lo que quiere Dios de ti en este momento. Que clames, que le pidas y que le digas, no te soltaré hasta que tú me hayas bendecido. ¿Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como intención todas las facultades del alma? Y esta fe no la tenemos muchos, porque cuando viene el momento de apremio nos soltamos y recriminamos y tenemos batallas espirituales y le decimos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha pasado todo esto? ¿Por qué has hecho esto? No es Dios el que trae tristeza a tu vida. A veces muchas consecuencias de las tristezas en nuestra vida son nuestros propios actos. Equivocamos el camino y después buscamos un culpable como Adán y Eva y le decimos, es Dios. ¿Por qué Dios permite guerras? He escuchado a cristianos. ¿Por qué Dios permitió la Segunda Guerra Mundial? Murieron millones.
Miles de personas perecieron. ¿Acaso que fue Dios el que provocó eso? Dios lo permitió porque consisten en pruebas para este mundo. Y también Dios permite esto cuando las personas no están consagradas a nuestro Dios. Parece mentira. Cuando las personas no están totalmente consagradas a Dios, Dios permite esto. Porque la palabra de Dios me dice que si yo moro bajo el abrigo del Altísimo, moraré bajo su sombra. Y eso me indica protección. Ahora debemos tener la persistencia de Jacob, ser como Job, y a pesar de las pruebas que vengan a nuestra vida, para probar los corazones. A veces no comprendemos esto. ¿Por qué Judá fue castigado? ¿Por qué Dios permitió que Babilonia se llevara a Daniel, a Sadrach, Mesac, a Abednego, que le cambiaron el nombre? ¿Por qué Dios permitió que se llevaran a Ezequiel por el río Quebar? ¿Por qué Dios permitió a Jeremías que lo hundieran en una cisterna cuando él lloraba por su pueblo y quería dar un mensaje a su pueblo? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué es que Dios permite eso? Muy fácil, por los corazones indóciles que habían en Judá, que no querían aceptar la verdad de Dios. ¿Y por qué Dios va a permitir todo en el último tiempo? Por lo mismo, porque las personas no se quieren convertir a nuestro Dios, quieren seguir así como tal, como son. Y dicen, utilizan una frase que siento que es una falta de respeto. Dicen, papito Dios me va a ayudar, con una presunción, cuando nunca han hecho el propio de buscar un cambio. Yo los he escuchado. Papito Dios nos va a bendecir. Así dicen. Y si el Señor permitió en esto, en Jacob, Job, que nos hace pensar que nosotros no vamos a pasar por prueba. ¿Por qué pensamos lo diferente? Escucho a muchos cristianos, nos vamos a ir al cielo sin pasar tribulación. Cuando el Padre amado ha permitido la tribulación siempre para saber cuál realmente es su iglesia. Por eso es que debemos clamar en medio de la oscuridad, en medio de la tribulación, en medio de las sombras, en medio de la dificultad, en medio de la muerte. Porque el Señor me dice, aunque ande en valle de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. Vamos a tener que pasar por lugares horribles, por valles de muerte, de sombra. Pero el Señor promete estar con nosotros, por lo cual no podemos parar de clamar. Dice Salmo 145, 18, 20. Cercano está Jehová, oigan, cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres que tu vida vaya maravillosa? ¿Quieres que tu familia florezca? ¿Quieres pasar por sobre cualquier obstáculo de enfermedad, de cosa mala? Clama a Dios. La oración es importantísima. Clamar es pedir la justicia de Dios. Y cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Salmo 145, 18 al 20. Salmo 145, 18 al 20. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos. Él los va a escuchar y los salvará. Qué promesa más bella para nosotros.
Jehová guarda a todos los que le aman. Pero vea lo que viene para los demás. Mas destruirá a todos los impíos. Qué tremendo, hermanos. A veces no analizamos la palabra de Dios. Dice Salmo 103, versículo 6. Salmo 103, versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Si en tu vida estás padeciendo persecución por parte del enemigo, hay enemistades que te quieren hacer daño, hay familia que se pone en contra tuya, hay enfermedad, hay muerte alrededor tuyo, recuerda que el Señor es el que te hace justicia y nos da el derecho a todos los que padecemos violencia. Eso lo dice en Salmo 103, 6. Otro texto bíblico que nos da esperanza. Salmo 146, 6 al 7. Salmo 146, 6 al 7. Dice y habla del Creador, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, inclusive nosotros, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados. ¿A quiénes hace justicia? A los agraviados. Que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a todos los cautivos, me dice ahí. Y en algún momento fuimos cautivos del enemigo, del pecado. Y quizás estamos trabajando para erradicar de nuestra vida esto. Pues ten gozo porque el Señor te da promesa. Y Él te ama inmensamente, mis queridos hermanos. Él te ama, Él te quiere restituir. Pero a veces nosotros somos los que le decimos, no, yo quiero ser como soy. A mí nadie me manda. No. De hecho, este cuerpo no nos pertenece. El aliento de vida no te pertenece. Entonces, ¿qué nos pertenece a nosotros? Nada. Debemos darle gracias a Dios solamente por la respiración. Debemos dar gracias a Dios solamente por todo lo que nos da diariamente. Sea un arrocito, unos frijoles, sea un pancito. Pero a veces decimos, no hay pescado, no hay carne. Gracias a Dios por lo que nos da. Vienen tiempos difíciles en este mundo, mis queridos hermanos. Y tenemos que aprender a ser agradecidos con nuestro Dios. Y no ser como aquellos israelitas que todavía Dios les mandó maná. ¡Queremos carne! Me acuerdo de las ollas de Egipto llenas de carne. Querían volverse atrás. Y a veces nosotros somos así. Queremos volvernos atrás al pecado. Queremos volvernos atrás. ¿Sabían que en Sodoma y Gomorra hubo un clamor? ¿Sabían que en Sodoma y Gomorra hubo un clamor? Ahora, ¿quién podrá dar un clamor en Sodoma y Gomorra? ¿Quién podía dar ese clamor en Sodoma y Gomorra? Dice Génesis 18, 20, hermanos. Génesis 18, 20. Dice la palabra de Dios. Entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se ha engrandecido y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Había un clamor en Sodoma y Gomorra. ¿Y quién podía dar ese clamor? El mismo Abraham, el mismo Lot, clamaba por ver la pecaminosidad que imperaba en esa ciudad y pedían la justicia de Dios.
por todas las cosas. Y Dios les tenía como ejemplo a Abraham, que aunque vivía retirado de ellos, les daba un ejemplo de fe. Ya había ganado una batalla contra el rey de Sodoma en algún momento. Y fue la única vez que dio Abraham los diezmos a Melquisedec. Tenía que ceder eso, Sonia Romero. Abraham no fue. El que fue Lot. A Lot se separó de Abraham y Abraham tomó para la ciudad. Y eso es una alerta para todos nosotros. Y le quiero decir a todos los hermanos que viven en ciudades, y mire que se lo estoy diciendo, traten de comprarse un terrenito en el campo. Si tienen el dinerito, compren un terrenito en el campo, siembren. Bueno, porque lo decidió, hermana. Fue una decisión personal de él. Cómprese un terrenito en el campo y empiecen a sembrar. Porque no sabemos qué va a pasar luego. Y si pueden hacerse una cabañita, hágasela ahí. Porque las ciudades en el último tiempo se van a convertir en una trampa. Por todas las cosas que vienen ante este mundo. Por avaricia, porque por muchas cosas. Recordemos que Lot era hijo de Harán. Y a Abraham se le había pedido que se apartara de Harán. También. El clamor contra Sodoma y Gomorra se refería a la enorme impiedad que prevalecía en las ciudades de la llanura. Se había llegado al límite de la paciencia de Dios y su tolerancia. Y aunque la conducta de los habitantes de la llanura por mucho tiempo había sido mala, Dios les dio un periodo de gracia durante el cual Él no había quedado sin testigos. La piadosa vida de Lot, porque Lot había aprendido de Abraham. Les daba un ejemplo de cómo debían vivir. Pero esto no había ejercido influencia sobre ellos. También Dios permitió que Lot fuera ahí para que conocieran del Dios verdadero. Porque Dios nunca hace justicia antes de mandar a alguien a predicar o a dar un ejemplo de lo que es el Dios verdadero. Vea con Jonás en Nínive. Nínive iba a ser destruida. Y Dios permitió que Jonás fuera, aunque no quería, aunque dijo, mejor me voy para Tarsis. ¿Por qué? Porque Nínive significa la ciudad de Ninos. ¿Y qué es la ciudad de Ninos? La ciudad de Nimrod. Nínive fue una ciudad que prácticamente fue dominada en algún tiempo por Nimrod, que luego se convertiría en el rey de Babilonia y en una deidad de Babilonia también. Y Jonás no quería, porque los ninivitas eran malos. Ahí empalaban a las personas. Y Jonás no quería, porque veía la maldad de estas personas. Y Jonás quería irse para Nínive, para Tarsis. Pero ustedes saben lo que pasó. Y tuvo que ir a predicar a Nínive. Y Nínive se arrepintió. Y eso es lo que quiere del mundo Dios. Que nos arrepintamos. Que volvamos a Él. Sodoma y Gomorra no hizo eso. Su trato previo con Abraham los había puesto en contacto con el Dios verdadero. Pueden leerlo en Génesis 14, 22. Pero todo fue en vano. Su impiedad era muy grave. Era muy pesada y demandaba el castigo del cielo. El mundo de nuestros días casi ha llegado a la misma profundidad de ese mal. La palabra de Dios dice en Lucas 17, 28, 32, así como en los tiempos de Lot, será la venida del Hijo del Hombre. Y ya vemos hoy cómo está el mundo. Sodomizado, igual que Sodoma y Gomorra. Las personas no quieren buscar de Dios. Y el Señor está esperando sellar a su pueblo. Y yo sé que su pueblo se está preparando. Quiera Dios, Señor maravilloso, que me complazcas.
vernos todos allá en el cielo, conocer al León de Judá, conocer a la hermana Chelita, conocer al hermano Monroy, conocer a Sonia Romero, conocer a todos los hermanos de acá y vernos allá, a Katia, a todos. Pero tienes que trabajar en ti, y el trabajo no lo puedes hacer solo, tienes que hacerlo con tu Dios, con Él, y empezar a declinar tu orgullo y decirle: Señor, no puedo solo, pero tú me dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero solamente contigo soy fuerte, solo contigo, aparte de ti nada soy, Señor. A conocer a Diego Arturo, a Natalia Contacto, a todos, a Filibul. Ahora, ¿sabían que en Egipto también hubo un clamor? Egipto hubo un clamor. Qué interesante. Se clamó a Abraham y Lot por la justicia, y el Señor mandó su justicia, y Sodoma y Gomorra fue destruida. Hoy en día prácticamente queda solo azufre derramado en ese lugar, cerca del Mar Muerto. Y en Egipto también hubo un clamor. ¿Quieren leerlo para que vean? La historia se repite. Lo que pasó ayer vuelve y pasa hoy. Eclesiastés 1:9 dice que lo que fue será, y lo que será ha sido hecho, y no hay nada nuevo debajo del sol. La historia se repite. Lo que pasó allá vuelve y repercute al final. Dice la palabra de Dios en Éxodo 2, 23, 25. Aconteció, Éxodo 2, 23, 25. Recordemos que el pueblo se había multiplicado y era grande y fuerte en gran manera, o sea, lo que era Israel en Egipto. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Eran esclavos en Egipto y a causa de la servidumbre gemían. Y dice que clamaron. ¿Qué es clamar? Pedir la justicia de Dios. Y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos, dice, con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y lo reconoció Dios. ¿Qué era? Que ya Dios había desconocido a ese pueblo, prácticamente, porque estaban en servidumbre, estaban en esclavitud, así como tú y yo hemos estado en esclavitud por tanto tiempo. Así estaban ellos. Pero clamaron, gimieron, pidieron a nuestro Dios, y nuestro Dios les hizo justicia. Dice que los volvió a reconocer. ¿A reconocer cómo? Como hijos. ¿Y por qué el Señor se apartó? Para ver qué desenlace iban a tener. Pero tenía un pacto que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y tenía que cumplir su pacto. Y también el linaje que tenía que venir por ellos. ¿Y quién es el linaje que tenía que venir por ellos? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora les pregunto, ¿será que un muerto puede clamar? ¿No? Un muerto no puede clamar. ¿Cómo va a clamar, hermano Jeremy, un muerto, si un muerto está muerto? Y dice la Biblia, el muerto nada sabe. Pues dice en Génesis 4:10, el Señor le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Le dijo a Caín, perdón. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No puede clamar,
pero sí era un asunto que imperaba la justicia de Dios, y Dios tenía que hacer justicia a esa persona que fue muerta por su fidelidad. Y el Dios del cielo le hizo justicia a Abel. También en estos días estudiamos los sellos de Apocalipsis. Y cuando se abrió el quinto sello, que sabemos que tiene que ver con la persecución, cuando se abrió el quinto sello, que tiene que ver con la persecución que se le dio el sistema papal en los 1260 años que tuvo, desde el año 538 a 1798. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas que habían sido muertas por la causa de la palabra de Dios. Apocalipsis 6, 9, 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, clamaban: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran la tierra? Pedía la justicia de Dios a este sistema. Y este sistema prácticamente, mis queridos hermanos, mató miles y millones de personas en ese tiempo, en 1260 años. Y el Señor les va a hacer justicia. Y por eso yo hablo tanto de todas estas situaciones. Como hoy la gente ya sufre de amnesia y no se acuerda que este sistema papal persiguió a tantas personas en el tiempo del oscurantismo. Y se dice que de 50 a 60 millones de personas fueron muertas en inquisición, en hogueras, perseguidos por causa de la palabra de Dios. Y la gente hoy sufre amnesia. Y dice: es que es mejor estar juntos todos en un sistema ecuménico mundial. Y hay una cita que me llama mucho la atención. Dice: no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de la idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente, y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Esta cita fue escrita en 1800 y resto. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia. Pretende ser infalible. Quien cambiará es el protestantismo, y esto es cierto. Y hoy en día los protestantes buscan a su madre, a la ramera, la mayoría. Y se les olvida que este sistema mató alrededor de 60 millones de personas fieles. Y estas son las almas que piden justicia, Señor. ¿Hasta cuándo no vengas nuestra sangre derramada en los que moran en la tierra? Gracias, Hermes. Queremos justicia. Ahora hay un mensaje que se llama el mensaje del tercer ángel. Yo he hablado mucho de ese mensaje, siempre predico, y es el mensaje que debemos predicar. Y este mensaje va a empezar suave como ha empezado. Este mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia, su imagen, y recibe la marca en la mano derecha o en la frente, beberá del cáliz del furor de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro. Este mensaje me dice que yo no tengo que adorar a estos sistemas de la bestia, que tiene que ver con el sistema papal en el último tiempo. Yo no tengo que estar dentro de la imagen que tiene que ver con la unidad de Estado e Iglesia por medio del ecumenismo, por medio del nuevo orden mundial.
para que comprendan. Yo no tengo que estar en ese sistema, yo tengo que estar en Cristo Jesús, agarrado de la mano de Jesús, para que éste nos salve. Yo no puedo recibir la marca, y la marca es algo contrario a la ley de Dios, un carácter totalmente satánico en el último tiempo. Lo pueden leer en 2 de Timoteo 3 en adelante. Ahí están los que van a ser sellados por la marca de la bestia. Pero nadie se dedica a estudiar esto. Y el mensaje del tercer ángel, ¿sabe de qué me habla también? De la justicia de Cristo. Que hay sistemas que se quieren hacer adorar hoy como la bestia, la imagen. Pero el mensaje del tercer ángel me dice, hay un Señor que se llama Jesucristo que promete perdonar tus pecados. Promete salvarte en el momento de la dificultad, pero tienes que clamar a Él. Y dice que ese mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro extremo para preparar el camino de la venida del Señor Jesucristo. Y esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel, el Espíritu de Dios que va a sellar a todos los que cumplan ese mensaje y a todos los que la prediquen. ¿Y saben qué se va a convertir? En un fuerte clamor. Tal vez me escucharán aquí, hay 115, hoy no hay mucha gente porque es entre semana. Por fuera habrán bastantes. Pero este mensaje es el mensaje de la justicia de Cristo que va a resonar por todo el mundo. Y las personas tienen que oírlo. Ahí está mi serenata, siempre, justamente a las 6:30, siempre empieza a sonar las chicharras aquí al frente. Alguna persona me dice, ¿qué suena eso? Es una serenata que me tiran. Ahí está. Y dice que cuando sea proclamado este mensaje del tercer ángel, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor. Eso es lo que estoy diciendo, Arturo. Ya está creciendo. Alabado sea, gracias, Almita Valdés. Dios te bendiga. Ya este mensaje está creciendo. Ya hay gente que lo está proclamando por el mundo. Ya me chatean. Me dicen, hermano, ¿qué es esto? Hermano, ¿qué es esto? Y gente que no lo conoce quiere predicarlo, mientras que gente que lo conoce están metidos en 4 paredes sin despertar. Cuidado, porque la gracia se termina. Cuando sea proclamado este mensaje, crecerá y crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor. Y a medida que la obra final sea acompañada con gran poder y gloria. Gracias. La hermana de Chelita, ¿cómo está? Qué bueno, toda una familia, alabado sea el Señor. Me complace saber que está la hermana de Chelita, está el hermano Monroy, están todos. Toda una familia para Cristo, alabado sea el Señor. ¡Qué alegría! Y dice que los fieles hijos de Dios, ¿quiénes? Los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. ¿Cuál gloria? El Espíritu de Dios derramado en los últimos tiempos, como en el Pentecostés, para predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que quiere este mensaje, despertar a la gente, pero la gente me ve como un enemigo. ¿Qué estás hablando? Estás loco, mira, ¿qué te pasa? Amén, gracias, desde González, California, les saludamos, hermanos. Ahí está toda una familia, bella familia, amigos, aquí en la casa. Entonces dice que los fieles, ¿quiénes son los fieles? Los que están clamando, los que están pidiendo la justicia de Dios, los que están llamando al Señor Jesucristo, por favor, ven pronto que este mundo se destruye. Pero mientras eso pasa, ¿qué importa que el mundo se caiga en 1000 pedazos? Que tu vida esté anclada con Cristo Jesús y no te despegues de Él hasta que Él te bendiga. Eso es lo que quiere el Señor de todos nosotros. A veces no comprendemos eso. Y se siente una paz cuando se está en Cristo, pero cuando nos desviamos como que nos enfriamos.
Cuando nos desviamos, nos enfriamos y prácticamente nos vamos y tenemos que ser como el cordón de la plancha a los que utilizaban planchas eléctricas. ¿Ah? A los que utilizaban planchas eléctricas tenían que estar prácticamente las planchas pegadas a la electricidad. ¿Para qué estaban pegadas a la electricidad? Para que calentara. Así es nuestra vida. Nuestra vida tiene que estar pegada todos los días a la palabra de Dios. Orar, los esposos, orar todos. Yo salgo de mi casa y yo pongo a mi esposa, ore por mí. En todo momento debemos estar orando, clamando, pidiendo la justicia de Dios. Pero se nos olvida eso. Estamos tan ocupados, hay tantas cosas que estamos haciendo, mis queridos hermanos, que se nos olvida lo más importante, la conexión de nuestra vida con Cristo. No, hermana Ángela, estamos trabajando. La lluvia tardía o el Espíritu de Dios en el último tiempo va a fortalecer y va a reavivar a las personas. Gracias por el sombrero. Y nos revive y nos fortalece para que podamos pasar el tiempo de dificultad. Tú no vas a poder pasar el tiempo de dificultad si en el Espíritu de Dios viene un tiempo difícil para este mundo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91, tú verás la recompensa de los impíos, pero protegido por el Espíritu de Dios, nadie te va a tocar a ti. Qué tremendo, hermanos. Pero tienes que clamar. Elías Tisbita, el famoso profeta Elías, mis queridos hermanos. Dice en Primera de Reyes 18:21 que él amonestó a su pueblo. Él llegó de su pueblo y le dijo, acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo, oh pueblo, ¿cómo están ustedes? Llenos de profetas de Baal, de Acera, con Jezabel al frente y Acab, un rey apóstata que se unió ilícitamente a un sistema sidonio que era el de Jezabel, prácticamente en apostasía, y les dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué hacía? Callado, no respondía palabra. Y hoy es el mismo mensaje, el mensaje de decisión. O siguen a Dios, el Padre Celestial, o siguen al diablo o a Baal. Es el mismo. Es el mismo que se pone una máscara, se pone otra y se pone otra. Y hoy en día el mundo está prácticamente llegando y dando un brinco para los grandes engaños. ¿No han visto lo que está apareciendo en todas las nubes? ¿No han visto que las luces que aparecen en ciudades? ¿No han visto todas estas cosas que están apareciendo, mis queridos hermanos? El enemigo quiere engañarte. Confía en Dios aunque se caiga el cielo y la tierra. Los hermanos de este grupo están siendo muchos atacados con enfermedades. Les pido oración por la hermana Lupita, que está mala en el hospital. Y hay que orar mucho por el hijo de Isaías, el hermano Isaías Muñoz, la familia Reyes, muchos hermanos que piden aquí oración. Orémonos todos unos por otros. Entonces Elías vio cómo el pueblo está en apostasía. Y Elías era el único ahí remanente en ese momento. Era el único remanente. Aunque habían 7,000 que no habían doblado su rodilla a Baal. Pero en ese momento Elías era el que representaba al Padre. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Elías? Y eso es lo primero que debemos hacer en nuestro hogar. En Primera de Reyes 18:30 dice... Primera de Reyes 18:30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó.
¿Y sabe qué fue lo primero que hizo Elías? Arregló el altar que estaba dañado, el altar de nuestro Dios, que estaba arruinado, lo empezó a arreglar. ¿Cuántas veces en nuestro hogar, que es tu altar, está dañado todo? ¿Cuántas veces no nos percatamos que el altar en nuestra vida espiritual con Dios y está dañado? Empieza a arreglar el altar de tu vida, empieza a arreglar tu hogar, a tus hijos, incúlcales la palabra de Dios desde pequeño y verán que van a tener hijos maravillosos cuando grandes. Hermanos, a mí me inculcó una abuela. Yo lloré porque yo fui apartado de mi padre a los 3 meses. Se fue. A los 3 meses me quedé con una madre. Y esa madre mía, lamentablemente, desesperada, una mujer joven, se tomó un veneno delante mío. Y yo tomaba mamadera, o chupón, o no sé cómo le llaman ustedes. Y yo la llamaba, y estaba envenenada, se había metido un montón de pastillas y un montón de cosas. Yo estaba muy pequeño. Y gracias a mí, desde pequeño, hermanos, mi madre se salvó. Llegó mi abuela y se percató. Llamaron la ambulancia. Yo vi cómo le metían cosas a mi mamá por la boca. ¿Y por qué hizo eso? Todavía me da no sé qué, hermanos. Porque estaba cansada de la vida por un padre que la abandonó. Y mi padre. Y mi mamá se fue prácticamente, hermanos. Amén. Gracias, Lupita. Se fue, se apartó de nosotros. Yo me crié con una abuela que tenía un hotel. Pero yo tenía la abuela paterna y la abuela materna. Y como éramos 2, mi hermano y yo, a mí me mandaron donde mi abuela más pobre, mi abuela materna. Y yo cuando estaba chiquitito, yo jugaba con montones de tierra. Amén. Gracias, Cherito. Yo jugaba con tierra, jugaba con un aro y con una palanquita y lo llevaba así el aro y me gustaba llevarlo el aro. Mi mamá no murió. Mi mamá se salvó y ahí está. Tiene 75 años. Pero mi mamá sí se despegó de nosotros. Y les digo, hermanos, honestamente, que yo me crié en la pobreza más grande, pero en la riqueza más grande. Mi abuela materna era cristiana, guardaba los mandamientos de Dios. Y esa abuela materna fue la que me enseñó los mandamientos de Dios. Murió de 104 años bendecida. Y esa abuela fue la que me enseñó. Y esa abuela vio un milagro que me pasó a mí. Y esa abuela me enseñó. Y cuando tú le enseñas a tus hijos, me enseñó cómo guardar el día sábado. Me decía, hijo, ve el sol, vea, mira. Me acuerdo. Esa abuela me enseñó lo que eran las Biblias. Yo no la conocía. Y cuando estaba pequeño, llegó una persona y me regaló otro libro. Yo no sabía leer, solo veía un mundo agarrado con 2 manos preciosas de una persona así. Ese libro se llama El conflicto de los siglos. Yo no pertenecía a ningún sistema religioso ni nada. Y yo dije, ese libro algún día lo leo, igual que la palabra de Dios. Porque la Biblia lo dice, doña Elia. Porque la Biblia lo dice, Génesis 2, 1 y 2, léelo. Y no, ni siquiera estaba Moisés, ni siquiera estaba Israel, ni siquiera estaba ninguno. Es un mandamiento desde el principio. Entonces resulta, siempre el enemigo, ¿verdad? Entonces resulta que claramente ese libro hoy en día me lo he leído como unas 20 veces. El conflicto de los siglos y la Biblia.
La estudio muchísimo. Si no, no estuviera aquí dándoles el tema. Todo fue una acción y una reacción. Después, cuando estaba adolescente, me apartaron de mi abuela. Me quedé solo, vagué. Estuve separado de muchas cosas. Y lamentablemente, pues, conocí el mundo. Me aparté, aprendí vicios. Por eso yo les digo, sí se puede, hermanos. Sí se puede. Aprendí a fumar, a tomar licor, a andar en la calle. No tenía casa. Y aquí estamos hoy en día predicándoles a muchas personas alrededor del mundo para honra y gloria de nuestro Dios. He visto la mano de Dios, la he visto. La he visto en milagros en mi vida. Y yo no puedo decir que Dios es malo, como algunos dicen. Dios es bueno y va a ser bueno contigo también. Pero tienes que tener fe en Él y pedir su justicia. Y entonces, eso es lo importante, arreglar el altar, arreglar tu vida. Y eso es lo que te estoy diciendo. Yo cometí un error como adolescente, como una persona que no me crié con mis padres. No tenía un ejemplo, el ejemplo de mi abuela nada más. Pero estaba muy viejita. Y murió. Pero la enseñanza de ella quedó. Entonces agarré a mi Señor Dios y lo abracé y digo, es contigo. Y hoy en día tengo un hogar cristiano con mi esposa. Y ahí vamos. No somos perfectos, pero estamos tratando, hermanos, para honra y gloria de Dios. En Primera de Reyes 18, 37, 40, hay un clamor. Y eso es lo que les estoy hablando del clamor. Y llega Elías, donde arregla el altar y arregla todo, mis queridos hermanos. Primera de Reyes 18, 37, 40. Primera de Reyes 18, 37, 40. Ya Elías había arreglado el becerro que iban a quemar, que iban a sacrificar. Ya los profetas de Baal se habían sajado, habían gritado y no había bajado fuego del cielo. Y todos conocemos esa historia. Pero nótese las palabras de Elías. En Primera de Reyes 18, 37, 40 dice, respóndeme Jehová, respóndeme. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Por qué eso hizo? ¿Para qué eso lo hizo Elías? Para que el pueblo reconociera al Dios verdadero. Y eso lo hizo en forma de clamor. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Para que te conozca este pueblo a ti, oh Dios. Oh Jehová, eres el único que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Y la palabra de Dios, mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice que ese lugar se llama el Monte Carmelo. Y eso significa el monte de la degolladura, donde eliminaron a los profetas de Baal. Juan el Bautista también. Juan el Bautista clamó. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Mateo 3, 1 al 2 habla la palabra de Dios y no yo.
Dice la palabra de Dios, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje? Arrepentimiento. ¿Cuál es el evangelio hoy? Arrepentimiento igual. El evangelio no ha cambiado, es el mismo, porque el reino de los cielos se está acercando. Pues decía Juan, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Y así fue. Juan el Bautista vivía en el desierto de Judea y clamaba en el desierto de Judea. Y muchos se bautizaron, mis queridos hermanos, en el río Jordán por el mensaje de Juan el Bautista, preparando el camino del Señor. Dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Y qué hacía el sistema religioso en ese momento? Solo había un sistema religioso, que eran los sacerdotes que estaban dentro del templo. Mateo 3, 7 al 12 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, reptilianos. ¿Cómo así? Así les decía, hermano Jeremy. Prácticamente, generación de víboras, les decía. Vienen del reptil. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira verdadera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, les decía Juan. Y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque eso es lo que decía, raza de víboras. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos, y señaló a gentiles, no a piedras del arroyo, del río. Señaló a los gentiles. Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras, señaló a los gentiles. Y eso se cumplió después del martirio de Esteban en el año 34. Cuando Pablo y muchos fueron a predicarlo a los gentiles. Y les decía, ya también está el hacha, está puesta a la raíz de los árboles. Igual les digo yo hoy a todos los sistemas religiosos. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es talado. ¿Cómo es? Cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua, decía Juan, pero para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Alabado sea el Señor Todopoderoso. Su aventador está en su mano, dice, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Ojo. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, porque es juicio eterno. Y cuando el fuego nunca se apaga, es porque es el fuego que viene de Dios. Sodoma y Gomorra dice que iban a tener fuego eterno y lo tuvieron. ¿Cómo así, hermano, si no está ardiendo? Porque representa juicio de Dios el fuego eterno. Todo el mundo la va a recordar por siempre. ¿Clamó Juan el Bautista? Claro que sí. En Ezequiel también se escucha un clamor y yo he hablado mucho de esto. En Ezequiel 14:6, el profeta Ezequiel les decía al pueblo de Judá, por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. ¿Y qué hacía Judá o el pueblo de Israel? Eso no es conmigo. No quiero hacer caso a esto. Este está loco, igual como me dicen a mí, igual como le dicen a muchos. En Ezequiel 9:4 está el desenlace de todo eso. Ezequiel 9:4 está la paga de las abominaciones de Judá. Y Jerusalén fue devastada. Y el primer templo construido por Salomón prácticamente fue arrasado. Los vasos del templo se los llevaron. Pasó de todo.
Pero dice que vienen unos ángeles a destruir, y estos ángeles estaban prácticamente representando a lo que era el gobierno Babilonia por medio de Nabucodonosor. Y les dijo Jehová: pasan por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Todopoderoso? Está poniéndole una señal a los hombres que gimen y que claman. ¿Por qué? Porque necesita identificar a los que son suyos. Los que son suyos claman, gimen, piden la justicia de Dios, porque había unas abominaciones grandes, idolatría y todas las cosas que se estaban celebrando en el pueblo de Judá y en el templo. Léase en Ezequiel 8 para que vean que no es mentira lo que le estoy diciendo. Y en esa visión la señal sin duda era literal, pero su significado atañía al carácter. Era una marca por el carácter de aquellos hombres. Igual que hoy, si tienes un carácter fiel, el Señor te va a dar el sello del Todopoderoso. El Señor promete sellar a todos los que son fieles. El Señor quiere sellar a su pueblo. De hecho, lo está haciendo. Y tiene que ver con un carácter de fidelidad a nuestro Dios. ¿Quieres ser sellado tú? Guarda los mandamientos, sé obediente a Dios, empieza a clamar, empieza a pedir a Dios. Cada vez que salgas de tu casa, dile: Señor, acompáñame. Cada vez que vuelvas, dígale: Señor, gracias. Haz de tu vida con Cristo una relación total en todo momento. Y estos mensajeros, este ángel no debía prestar atención a la alcurnia o a la posición, sino solo debía poner la señal a quienes gimieran por la pecaminosidad que prevalecía y se mantuvieran alejados de ella. Esto es muy importante. Y se colocará únicamente la señal sobre todos los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en este mundo. Quienes pertenecen a este grupo se caracterizan por la profunda angustia que sienten debido a las divisiones que existen entre los que afirman que son seguidores de Dios. ¿Han notado hoy cómo va a seguir este hombre a Dios si hace estas cosas? Se lamentan, afligen sus almas porque en las iglesias o en los sistemas religiosos hay avaricia, egoísmo, engaño. Se sienten incapaces de detener la marea de iniquidad y se llenan de dolor y de alarma. Y los que pertenecen al otro sector, a la marca de la bestia, vamos a hablarlo claro, procuran encubrir los males que existen y disculpar la gran impiedad y que prevalece por doquier. Afirman que Dios es muy bueno y demasiado misericordioso como para castigar el mal. Eso es lo que dicen. Dicen que el Señor no hará ni bien ni mal, igual que el pueblo de Judá. De hecho, los ancianos decían: el Señor no ve, el Señor no ve. Aseveran que Dios no espera que el hombre alcance una norma tan elevada. Dicen: es imposible guardar la ley de Dios. Es imposible, eso es mentiras. Nadie puede guardar la ley de Dios. Entonces le estás diciendo mentiroso al Padre Celestial cuando dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor no va a modificar su norma. Hacer eso es como quitarse el nombre. En las 10 vírgenes se escucha un clamor también. Bendecida tarde, Mariflor Garden. A la medianoche se oyó un clamor, dice. ¿Han leído en Mateo 25, mis queridos hermanos? ¿Han leído en Mateo 25? Gracias, Mariflor. Lo que dice la palabra de Dios. Que hay 10 vírgenes, 5 son prudentes, 5 son insensatas.
¿Y cuántas se durmieron? ¿Cuántas fueron las que se durmieron de esas 10 vírgenes? Les hago la pregunta a ustedes. ¿Cuántas vírgenes se durmieron que representan a cristianos hoy en día? ¿Cuántas vírgenes se durmieron? Dice Sonia Romero 5. Todas se durmieron. Las 10 vírgenes todas se durmieron. Tenían lámparas, sí. ¿Y qué representa la lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la palabra de Dios. La lámpara representa la palabra de Dios. Todas eran cristianas, todas tenían lámpara. Unas tenían menos aceite que las otras. Y fueron a las que tenían más aceite y le dijeron, necesitamos del aceite vuestro. Y las otras le dijeron, no podemos venderles. Porque si te damos del nuestro, nuestras lámparas se apagarán. Y además el aceite representa al Espíritu Santo. No es un Dios, no es un don que se pueda vender. Solamente pertenece al Padre. Y Él lo da a quien Él quiera. No es como los pastores que dicen, ¿quieres obtener el Espíritu Santo? Pegue gritos, baile, haga esto. No. El Espíritu Santo lo da el Señor. Es un don de Dios. Tenemos que pedirlo. La palabra de Dios dice que tienes que orar por el oro acrisolado en fuego, por las vestiduras blancas, por el colirio. Y el colirio es el Espíritu Santo. Las vestiduras blancas es la justicia de Cristo. Y el oro acrisolado en fuego es la fe que obra por el amor. Y dice que a la medianoche se oye un clamor. ¿Qué se escuchó? Clamor. Qué interesante esa palabra clamor, y está en toda la Biblia y nadie hace un tema del clamor. Se escucha un clamor. ¿Y qué dice el clamor? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y de repente se despiertan las que están dormidas y saltan sobre sus pies. Ven la procesión que avanza, alumbrada por las antorchas y alegrada por la música. Y no están preparadas 5 y se van corriendo a comprar. Pero pasa la procesión porque oyen la voz del esposo y de la esposa que vienen. Recuerden que es una boda. La gente confunde doncellas con las que se van a casar. No, el clamor es, viene el esposo a salir a recibirle, pero el esposo viene con su esposa. Las doncellas son damas acompañantes. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿quién viene diciendo, ahí viene el esposo, salid a recibirle? Los que están despiertos y son la verdadera iglesia de Dios, anunciando que viene Cristo. Por parte del Espíritu de Dios. Que no se durmieron como las 10 vírgenes. Personas que están, pegadas a Cristo. Es muy interesante este texto. No es cierto, el último clamor dice, Señor Jesús, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Josoyogi. El Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién es la esposa? ¿Ya? No es cierto, dice. Gracias, Mariflor. El Espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu es el Padre eterno llamándonos. Y la esposa es su iglesia. Porque la relación de Cristo y su iglesia es muy íntima y sagrada. Él es el esposo y la iglesia la esposa. Él la cabeza, la iglesia el cuerpo. Osoyogi, vaya y estudie, pero no interfiere en los likes. Así. Hay personas que no aprenden. Definitivamente. Se les quiere explicar, pero no escuchan.
La voz de los siervos de Dios debe despertar a los que están dormidos, clamando. Vendrá destrucción repentina sobre toda alma que no está despierta. Y esto es una cita que se escribió en 1875 por parte de una persona que fue una gran escritora y escribió muchas cosas que hoy en día hasta que yo me quedo pasmado. Velando y anticipando la aparición del Señor en las nubes de los cielos, así debe estar la iglesia. El mensaje del tercer ángel será proclamado con todo poder y la tierra será alumbrada con su gloria. Es mentiras. Lean Apocalipsis 18:1. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 18:1. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y dice en el versículo 2, ¿qué pasó en el 2? Todo el mundo con el Espíritu de Dios, dice, y clamó con voz potente. Clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda aborrecible. ¿Y qué es Babilonia? Todo el sistema falso de religión, política, Estado, nuevo orden mundial y todo lo que se va a desencadenar dentro de poco con dinero digital también. Espérense. Cristo viene. El mensaje de advertencia debe darse a todo el mundo, a toda nación. Satanás siempre está activo para obstruir el camino. Él pone muchas pruebas, pero debemos ser sabios. Y la sabiduría viene de Dios. Así que conectémonos con el Eterno para que el Eterno nos alumbre y no hagamos caso a este montón de personas que empiezan a negar la palabra de Dios cuando venimos con un tema ya hace un par de horas atrás casi. Y venimos con la Biblia. ¿Sabían que los hombres solo desean que se le digan cosas agradables, pero no gustan de la verdad clara y pura? Hoy no les gusta la verdad. Dice la palabra de Dios en Salmos 55, 16, 18. Salmos 55, 16, 18. Dice la palabra de Dios y no yo. Pero yo clamaré a Dios. Qué preciosidad de texto este. A que se me aguan los ojos, hermano. Pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche. Apocalipsis 18, 1 y 2. Pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche. ¿Cuántas veces debo clamar? Mañana, tarde y noche. Clamo angustiado, dice. Y Él me escucha. Eso es lo que dice ahí. Y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combatan o que me combaten, Él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Un salmo que da esperanza, hermanos. Y me pega durísimo porque es una de las citas más lindas que para mí está en la palabra de Dios. Mientras que hay algunos que vienen a decir cosas en contra de nuestro Padre Celestial, nosotros ensalzamos a nuestro Dios hasta lo último. Y la honra y la gloria es para Él, únicamente para Él. Y a su Hijo amado Jesucristo también recibe honra, porque no es fácil venir a morir por un mundo que ha despreciado las palabras de su Padre. Dice Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Sobre quiénes? Sobre los justos. ¿Qué tal, hermana Rincón?
Yo siempre pensaba que era hermano. Me di cuenta que es hermana. Y yo veo que predominan más las mujeres en los likes que los caballeros. Así que como buenas esposas ustedes vayan donde su esposito y enséñenle. Sean ayuda idónea para sus esposos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Eso que es Salmo 3:15. Clama a Dios y Él te va a responder. Y te va a enseñar cosas ocultas que tú no conoces. Dios va a proteger a su pueblo. Isaías 30:19. Isaías 30:19. Dice, ciertamente el pueblo morará en Sión. ¿Y qué es Sión? Una montaña. Y Sión representa a la montaña del pueblo de Dios en el último tiempo. En Jerusalén está Sión. Pero no estamos hablando de un lugar literal, sino un lugar simbólico. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Tremendo, hermanos. Y hay promesas de Dios en la palabra de Dios al que clama. Y el que clama pidiendo la justicia de Dios es aquel a quien va a mirar el Señor. En Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. Dice la palabra de Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos nuestros. Vamos a tomarlas para nosotros esas promesas. Y ya no habrá muerte, mis queridos hermanos. Ni habrá más llanto. Ni clamor. No va a haber clamor. Ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Porque las primeras cosas pasaron. Y ahora viene lo bueno. Vale la pena estar con nuestro Dios en el último tiempo, mis queridos hermanos. Vale la pena estar con nuestro Señor clamando y gimiendo. Vale la pena, mis queridos hermanos, estar unidos al Señor. Claro que sí. El mejor negocio que puedes hacer en tu vida es acepta a Cristo como tu Salvador personal. Ve a Él, arrepiéntete, confiesa tu pecado y acéptalo como abogado. Porque Él está dispuesto con el Padre Celestial a aceptar tu vida a pesar de. Dios está esperando que todo el pueblo se arrepienta. Por eso no ha venido. Por eso es que vamos a pasar angustia y dificultad en esta tierra. Y vendrá al final. Pero la promesa de Él se va a cumplir. Clamen a Dios todos los que son afligidos o tratados injustamente. Apartados de aquellos cuyo corazón es como el acero, y haced vuestras peticiones a vuestro hacedor. Con gusto, hermana Sonia Romero. Nunca he rechazado a nadie que acuda a Él con contrito corazón. Ninguna oración sincera se pierde, mis queridos hermanos. En medio de las antífonas del coro celestial, Dios oye los clamores del más débil de los seres humanos. Puede ser una persona que no tenga nada. Puede ser una persona como este servidor que en algún momento, en una caseta, debajo de 2 cartones, estando adolescente, tuvo que dormir. No tenía dónde. Pasaban los vuelos del aeropuerto Juan Santamaría en Costa Rica. No tenía dónde ir. No tenía padre, no tenía madre, no tenía familia. Y estaba sobre cartones, y cada vuelo que pasaba me levantaba los cartones.
Me daba frío. ¿Y por qué dormí ahí? Porque no había lugar seguro de tanta delincuencia que había en el centro de esa provincia, Alajuela. Y al frente del aeropuerto, en una caseta, parada de buses, ahí pasé la noche. Y clamé a Dios y le pedí, Señor, ayúdame. Aquí estoy con ustedes. Dios oye los clamores del más débil de sus hijos. Derramamos los deseos de nuestro corazón en nuestra cámara secreta. Expresamos una oración mientras andamos por el camino y nuestras palabras llegan al trono del monarca del universo. La oración no es para traer a Dios aquí, sino para tú estar en comunión con Dios. Pueden ser inaudibles para todo oído humano, pero no morirán en silencio, ni serán olvidadas a causa de las actividades y ocupaciones que se efectúan. Nada puede ahogar el deseo del alma, mis queridos hermanos. Este se eleva por encima del ruido de la calle, por encima de la confusión de la multitud, y llega a las cortes del cielo el clamor tuyo. Es a Dios a quien hablamos y nuestra oración es totalmente escuchada. Ora. Ora. Y oremos a nuestro Dios en estos momentos. Les invito a orar y a clamar a nuestro Dios en estos momentos. Por todas las cosas que suceden, por las dificultades, oremos. Maravilloso Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra, oh Padre. Te pedimos, oh Señor maravilloso, que perdones todo tipo de faltas que podremos haber hecho. Todas las personas de este live que están allá orando también, Señor. Te ruego, Señor maravilloso, que toques con tu Santo Espíritu a cada una de ellas, para que sus problemas y sus dificultades puedan mejorar, oh Padre. Ellos te aman, todos te amamos. Somos hijos que hemos cometido errores en nuestra vida, oh Padre. Pero en tu Hijo amado está la reivindicación, oh Padre. Cuando vamos a ti en calidad de indignos buscando ese perdón, tú nos abrazas como en alguna ocasión abrazaste en una forma de parábola al hijo pródigo, que habiendo malgastado todo su dinero, toda su herencia, volvió a ti. En muchas ocasiones somos así, oh Padre. Tal vez hemos malgastado tiempo en nuestra vida, en cosas seculares, mundanales. Pero hoy, Señor, tenemos los corazones abiertos para volver a ti, oh Padre. Rogamos, oh Padre Celestial, ese perdón. Nos aceptes como cualquier persona en vuestra casa. Pero sabemos que tú nos das el anillo, nos reconoces como hijo y nos pones las sandalias del Evangelio para ir a predicar la verdad, Señor. Y aunque estemos sucios de pecado, tú nos das tu manto de justicia, oh Padre Celestial, para mejorar, para que vernos limpios ante ti, oh Señor. En este momento clamamos a ti, te ponemos en oración a todas las personas que están en dificultad. A todas estas personas, a la hermana que está en el hospital, tú la conoces, la hermana Liliana, al hermano Isaías Muñoz, a su hijo, a su familia, a la familia Reyes, a todos los amigos que tenemos acá, a los Chelita Hernández, su hermana, al hermano Monroy, al hermano Harold, al hermano Luis Ramírez, a la hermana Natalia Contato, a la hermana Vanessa Limones y a todos los que ahorita no me acuerdo porque son cientos, Señor. Todos ellos, Señor maravilloso, la hermana Verónica Reyes, su familia,
La hermana Yoli Sarón, Señor, protege, ayúdala en todas sus dificultades. Y a todos, a mi esposa amada, te ruego por ella, Señor maravilloso. Ayúdanos, oh Padre, en este momento, para ser victoriosos en tu nombre, Señor. Sabemos que vienen cosas difíciles a esta tierra. Aumentanos nuestra fe para seguir clamando y enseñar a más personas a que te busquen, oh Señor. Gracias, Padre. Bendícenos y guárdanos. Quédate en nosotros, oh Señor maravilloso. Y llénanos de tu amor, tu gracia, tu fe y tu Santo Espíritu. En el nombre de tu Hijo amado te pedimos estas cosas. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Hermanos míos, gracias. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Y la honra y la gloria sea para ti. Hoy ni te he puesto cuidado, hermano Isaías. Isaías 41:13. Versículo que conozco, muy bonito. Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Gracias, hermanos. Gracias. El Señor los bendiga. El Señor, no se aparten del Señor, hermanos. Sigamos ahí. Es importante. Isabel Sánchez, Dios te bendiga. Hay que buscar un cambio en nuestras vidas. Hay textos muy lindos en la palabra de Dios con promesa. Dice la palabra de Dios: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor de hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como él? Así es. Cuídense mucho, hermanos, y el Señor les pueda bendecir inmensamente. La honra y la gloria es de nuestro Dios. Este live lo voy a subir a la plataforma. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Este live lo voy a subir a la plataforma, mis queridos hermanos, para que vuelvan a escucharlo, para que lo compartan con personas que tengan problemas, dificultades, porque la verdad es que el pueblo de Dios está siendo atacado. El que no tiene ataque ahorita, hermanos, es porque el Espíritu de Dios no está en él. Pero todos tenemos dificultades, todos tenemos ataques, y ustedes saben que esto es cierto. Así que, hermanos, gloríense en esto. Cuando vienen dificultades, el enemigo no quiere que se prediquen estos temas, ni que se llame gente a arrepentimiento. Él quiere que todo el mundo se pierda y que no procedan a arrepentimiento. Pero el Señor Todopoderoso sí es paciente para con nosotros. Así que Dios me los bendiga. Un placer haber estado con ustedes. Este es el primer live de esta semana. Creo que empezamos bien. Y la honra y la gloria sea para Dios. Saludos al hermano Eduardo Ocares, León de Judá, me imagino. Sí, yo también, hermanos, todos. Pero bueno. Usted sabe que el enemigo quiere cortar lo que es todo esto. Y ese se va contra todo. Pero hay que seguir, hermanos, en el nombre de Jesús. Y seguir levantando el estandarte de la verdad, hermanos. Pasan muchas cosas, pero cuando el pueblo de Dios ora, es porque conoce que tiene el Salvador y conoce que tiene un Dios maravilloso. Hoy es más cristocéntrico, más de Dios. A mí me encantan esos live. Mi live se caracteriza por la denuncia, porque hay que denunciar las cosas malas también. Amén, hermana Milagro. Así que sigue adelante. Pero hoy en día, pues también tenemos que predicar de la
de lo grande que es el Señor con nosotros. El Señor es grande, debemos acudir a Él. Y bueno, hoy me llama la atención que me puse este suétercillo y puse esta imagen y digo yo, mira, voy combinado con la imagen. Así que muy interesante. Así que Dios me los bendiga y gracias. Y les doy mil gracias por haber estado con nosotros. Y mañana nos vemos a las 5:30 de la tarde. Todos los días hacemos live. El que quiera estar en el grupo de WhatsApp me manda el número de teléfono, el número privado, y con gusto lo agrego al grupo de WhatsApp. Los que quieren ver el live, pues suscríbanse en YouTube. Está en la plataforma aquí en TikTok, en el perfil. Ahí está el enlace para entrar a YouTube y podemos ver más temas de otros, de estos, de otros. Así que bueno, para que vamos haciendo más familia en YouTube. La honra y la gloria de nuestro Dios. Cuídense mucho y que el Señor me los bendiga. Abogado tenemos para con el Señor, claro, Jesucristo, claro que sí. Otra, Adel, de nuevo, del milenio. Bueno, vamos a tener que hablar nuevamente del milenio. En esta semana vamos a ver qué preparamos del milenio. Para honra y gloria de Dios, Adel. 1000 años, 1000 años con Cristo, 1000 años la tierra desolada, 1000 años Satanás suelto. Eso es muy importante. Hay muchas posiciones, pero la posición bíblica es la que defendemos aquí. Bendiciones, Lorena, Dios te bendiga. Y a todos los hermanos de Venezuela, de Colombia, de todo el mundo, que Dios me los bendiga y la honra y la gloria es para nuestro Dios. Cuídense mucho, que el Señor les guarde y los voy dejando. Chao, chao, hermanos. Cuídense mucho, que me está doliendo el brazo. Ahí sigo, hermano, con eso. Así que en el nombre de Jesús, cuídense mucho. Chao, chao. Bendiciones, hermanos. La honra y la gloria de nuestro Dios. Hasta luego, hermanos. Saludos, hermana Chelita. El Señor te guarde a ti, a tu linda familia y a todos los hermanos. Bueno, a clamar. Hay que clamar, pedirle a Dios. Hay que pedir a Dios, hay que estar en esto para honra y gloria de nuestro Dios. Y bueno, no queda de otra. Así que este live pues me dejó así un poco muy relajado. Porque es que estos temas son muy profundos, hermanos. El Espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu de Dios te está llamando. La esposa también te está llamando. Hay que ir. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta mañana. Claro, sí, necesito bastante oración. Gracias, Che. Saludos a Monroy, saludos a tu hermanita, saludos a toda la gente por allá en California. Dios les bendiga, cuídense mucho y a Dios la honra y la gloria. Bendiciones. Chao, chao.